momento, por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM, escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, sur y oeste. Somos historia, lienzo y canción. Perfecto. Y ahora que pues ya nos hizo un panorama general, se nos puede hablar ahora de qué trata esta ley de competencia que ha sido recientemente aprobada en Guatemala, y pues ya ahora en el país vamos a tener este marco normativo. Que nos puedes comentar como específicamente para el caso de Guatemala de qué viene esta ley. Sí, claro que sí. Una ley de competencia, pues como ya decía, está orientada a evitar que este tipo de prácticas se den. Para ponerles un ejemplo, que creo que es la forma más clara de poder evidenciar qué es esto que pasa, existen industrias, por ejemplo, donde hay dos empresas o tres máximo que venden el mismo producto o servicio. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces para estas empresas es más fácil el ponerse de acuerdo entre ellos y decir, bueno, ¿saben qué? No peleamos entre nosotros, ponemos el mismo precio a todos y vendemos en las mismas condiciones, y así todos tenemos una parte del pastel. Anteriormente en Guatemala estas prácticas no estaban tipificadas en ninguna ley, ninguna normativa que evitara que estas cosas pasaran. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que nos enfrentamos a un entorno donde lo que no está en la ley prácticamente es permitido. Entonces, esta normativa lo que hace es tipificar cuáles son estas prácticas. Obviamente hay que ir revisando y haciendo mejoras más adelante, pero inicialmente lo que yo rescato y lo que yo coloco como uno de los principales logros y beneficios de esto es que ya estas prácticas, al aparecer dentro de una ley que te dice esto no se puede hacer porque no es lo correcto, digamos, o porque no es algo legal, ya es una gran ventaja y un beneficio, porque entonces evidencia precisamente que esas prácticas no se pueden lograr. Entonces estamos hablando de fijación de precios, donde una o dos empresas se ponen de acuerdo para poner el mismo precio. También estamos hablando del tema de colusión, donde no necesariamente va el tema de precios amarrados, sino que de alguna manera buscan limitar la entrada de otras empresas y se ponen de acuerdo para evitar que otras empresas nuevas entren. Todo lo de la segmentación del mercado, ¿a qué se refiere esto? Donde si son dos o tres grandes se ponen de acuerdo y que solo en una región venda una y en una región venda la otra y en una región venda otra. Y en ninguna de las tres regiones puede entrar el producto de otra de las empresas que están. Muchas veces existe esa creencia de que esto es, por así decirlo, y lo voy a mencionar en la forma más chapina que existe, la ley del más listo, pero realmente no es así. Esto es una práctica que en todo el mundo ha sido catalogada como algo que no debe suceder, y que para poder tener una economía competitiva o una economía verdaderamente libre es necesario que existan estos contrapesos. Entonces, principalmente lo que hace la ley es tipificar que estos son como, no delitos, pues, pero que son cosas que no se deben hacer y que están enmarcadas como prácticas que no son permitidas, y adicionalmente crea una autoridad que tiene la capacidad de investigarlas, porque no solo se trata de decir que no están permitidas, sino que también hay que investigarlas y tener las pruebas suficientes de que estas sí existen y se están dando. Perfecto. Ya nos comentaste un poquito acerca de pues estas prácticas que esta ley ahora viene a tipificar, pero no sé si nos puedes como extender un poco de qué se trata estas prácticas anticompetitivas, cuáles son como las señales para poder identificarlas, o en Guatemala, por ejemplo, cómo es que se dan. Sí, claro que sí. Bueno, principalmente en el caso de Guatemala es muy normal que esto se pueda ver en el tema de precios. Creo que para nadie es un secreto. Obviamente no estoy diciendo que estas prácticas se den en algunos sectores, porque eso lo tiene que tipificar o lo tiene que demostrar la Superintendencia de Competencia. Pero es muy fácil, y puedo poner ejemplos de otros países. Recientemente que estuve en Chile por el diplomado, el primer caso que se empezó a dar para investigar ya de fondo y de lleno en Chile el tema de las prácticas anticompetitivas fue el de las farmacias, que era lo que pasaba allá en Chile, principalmente en la región de Santiago, que lo que hacían era que se ponían de acuerdo para decir que todos iban a dar un descuento
de hecho creo que un caso más o menos similar acá en Guatemala, solo que lo vio más defensa del consumidor, pero decían que iban a dar un descuento. Ese descuento era en algunas del 25, en algunas del 15 y en algunas del 30. ¿Qué era lo que pasaba? Con ese descuento que daban en las farmacias, lo que hacían era bajar, igualar los precios de la misma manera, justificando ese sobreprecio que le daban para poder aplicar el descuento, y entonces todos vendían al mismo precio. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que es muy fácil ponerse de acuerdo, y cuál es el riesgo que se corre, que en cualquier momento los precios pueden subir, y si las tres empresas están de acuerdo, nosotros no tenemos ninguna otra opción porque no hay ninguna otra empresa adicional que esté aquí en el mercado, digamos. Entonces ahí podríamos tener ese riesgo de que hay que pagar sí o sí el sobreprecio. De hecho, en Chile tienen una legislación bastante fuerte donde incluso estos los llaman delitos contra la vida, porque están poniendo en riesgo la salud de las personas a costa de obtener mejores beneficios económicos, no de una forma transparente. Es, por ejemplo, algo que podría mencionar. Y muchas otras cosas que pasan en otros países. Por ejemplo, en El Salvador hubo un caso muy similar, pero este fue más orientado al tema de los seguros privados, donde las mismas tasas de seguro se le daba a todos en todos los seguros privados que podían obtener las personas. Estaban pues de acuerdo a las aseguradoras, a todos les daban ese tipo de tasa de interés y no había ninguna opción para poderlo modificar. La Superintendencia de Competencia de El Salvador investigó, se dio cuenta que esta práctica estaba dándose, pidió que se revirtiera y de ahora en adelante pues las tasas ya son más competitivas y tienen que pelear en el mercado. Y así hay muchos ejemplos. Ahora, para ponerles otro ejemplo de práctica anticompetitiva que también pasa con los seguros y que pasó en el caso de El Salvador, es que, por ejemplo, cuando uno contrata un seguro privado médico, por ejemplo, existe una diferenciación de precios y muchas veces la que tenemos más barata es la de la clínica o la del centro médico que está atado al seguro, es el que te va a dar más barato que los otros que podrías optar. Eso también es algo que se conoce como venta atada, donde te obligan a que tengas un servicio que está relacionado con ellos o que está financiado con ellos. Y así hay muchas prácticas que también pueden considerarse. Para el caso puntual de Guatemala, por la situación en la que nos encontramos actualmente, sería difícil darte un ejemplo puntual porque necesito que la superintendencia sea la primera en que dicte que esto es lo que está pasando, pero creo que mucha gente se puede dar cuenta que hay mercados donde hay nada más dos empresas, donde podría estar pasando alguna práctica anticompetitiva, principalmente como la colusión. Un caso muy importante, y eso creo que sí lo podría mencionar, es la situación actual en la que nos encontramos, donde no somos dueños de nuestro número de teléfono, sino que el número de teléfono le pertenece a la compañía telefónica. En ese caso, podría ser una complicación. Ahí lo que habría que ver si es tanto de competencia o si es un tema un poco más legal de alguna reforma de ley, porque realmente nos limita a que podemos perder el número de teléfono si nos cambiamos de una empresa a otra. Es un ejemplo claro de una situación que la Superintendencia de Competencia podría entrar a decir, bueno, tal vez no me compete a mí, pero le compete más a modificar alguna ley o algo relacionado, o podría estarse viendo como una barrera de entrada y de salida. Correcto. Y justo ahora que mencionas acerca de la Superintendencia de Competencia, que pues es una entidad que viene a partir de la aprobación de la ley, no sé si nos podrías comentar un poco de qué va, o sea, qué es esta Superintendencia de Competencia, si está atada a alguna institución ya existente previamente, pues acerca de qué es, qué función viene a cumplir, el financiamiento del cual viene, fiscalización. Sí, claro, es muy importante mencionar que, dentro de la iniciativa Compite Guate apoyamos muy de cerca al tema de la aprobación de la ley, pero nosotros siempre desde un aspecto técnico, con, valga la redundancia, técnicos que venían de otras partes del mundo. Principalmente trabajamos con gente de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, República Dominicana, México y Colombia. Y ahorita que tuvimos un acercamiento con gente de Chile. ¿Qué es la Superintendencia de Competencia? Pues es la autoridad que va a estar a cargo de investigar, de promover, de ver todo lo relacionado con el tema de competencia, que es algo muy importante. Si bien tienen la parte de investigación, que es investigar todas estas prácticas constantemente y buscando, buscando la mayor cantidad de información posible, porque muchas veces no es que siempre vayan a sancionar y decir aquí hay una práctica anticompetitiva. O sea, muchas veces puede ser que no haya una práctica anticompetitiva y que también es un resultado bastante valioso el decir, miren,
esto es efecto de mercado o esto no es efecto de mercado, hay que revisarlo y hay que sancionarlo. Esa es la tarea principal. Sin embargo, un punto muy importante que también tiene la Superintendencia de Competencia es la promoción, que es la promoción de la competencia, es que nosotros principalmente, así como lo estoy haciendo ahora, explicando qué es, cómo funciona, cuáles son los riesgos, cuáles serían los beneficios, que creo que lo podemos abordar más adelante, es también parte y tarea fundamental de la Superintendencia de Competencia, porque así nos podemos ir asegurando de que la población vaya conociendo los beneficios de esta. Bueno, esas son parte de las dos funciones que tiene. Y seguido de eso, ¿qué es como tal la Superintendencia de Competencia? Pues como ya les decía, la entidad encargada de cumplir estas dos funciones, como está conformada por medio de un órgano colegiado, que es el directorio de la Superintendencia, que se podría decir que es como que la máxima o el consejo directivo, las máximas autoridades, que está integrado por 3 titulares y 3 suplentes. ¿Quiénes escogen estos titulares y suplentes? Uno de ellos es escogido por el Congreso de la República de una lista que hace la Comisión de Economía, que ya lo cumplió con ese plazo, pues sacó a los 6 mejores y esos 6 tienen que escogerse en el Pleno, que ahí es donde está el atraso, que el Congreso no ha escogido a su representante titular y suplente y ahí hacemos un llamado al Congreso de la República que por favor cumpla con ese plazo. El otro es escogido por el presidente en Consejo de Ministros. En esta ocasión el Ministerio de Economía fue una de las instituciones que cumplió con la primera parte de sacar, por así decirlo, a los 6 mejores y entonces ya el presidente en Consejo de Ministros escogió. En este ya fue escogido titular y suplente. El titular es Javier Bauer-Brugger y el suplente es Luis Fernando Velázquez. En el caso del último que se podría decir, los últimos 2 que hacen falta, es la Junta Monetaria, quienes también escogen titular y suplente, y en este caso también se cumplió con el plazo, ya fueron elegidos titular y suplente. El titular es Edgar Guzmán y el suplente es Alfredo Esquiner Klee. Cuando yo les digo que se escogen a los 6 mejores es porque hay un procedimiento en ley muy específico que yo lo rescato como bueno, y es que precisamente dentro de esto se hace una especie de postulación. Las personas postulan con sus perfiles y dentro de esta postulación algo que es muy rescatable y que debería de considerarse para próximos procesos en Guatemala es que se hace un examen. Este examen sobre el tema de competencia lo realiza una autoridad del exterior, no una autoridad guatemalteca, una universidad del exterior con un gran prestigio internacional. ¿Qué es lo que hace eso? Que descarta perfiles que posiblemente estén por alguna aspiración política, que estén ahí por algo que es muy normal en Guatemala, el tema de los padrinos o madrinas políticas. Entonces, así es como pasa. ¿Cómo fue en esta ocasión? Cada una de las entidades eligió una universidad diferente. Solo acá vale la pena mencionar que solo para esta ocasión las 3 autoridades van a hacer su proceso en paralelo y después van haciéndolas cada vez escalonado. El Congreso de la República escogió la Universidad Católica de Chile, el Ministerio de Economía escogió la Universidad Finisterrae de Chile también, y el Congreso, y la Junta Monetaria escogió al Tecnológico de Monterrey. Esto le quita por completo un factor, digamos, muy político desde entrada y se vuelve muy técnico porque hay que ganar ese examen y se evidenció en este proceso que muchos perfiles de gente que tenía alguna aspiración más política fueron descartados por completo y ya luego se vuelve a la elección. Eso es para que sepan cómo se conforma el directorio. Y este directorio es quien toma las máximas decisiones, por ejemplo, si se decide entrar a investigar algo, o también algo muy importante es que designan al superintendente, que el superintendente funciona más como un director ejecutivo que está viendo el día a día de la operación de la Superintendencia de Competencia y que es elegido por este órgano. En esta ocasión, como todavía no está conformada la autoridad, ya una vez electo el superintendente, la Superintendencia de Competencia recibe un presupuesto que viene del Ministerio de Economía. No que esté supeditada al Ministerio de Economía, sino que los fondos vienen ahí y en esta ocasión son más o menos 20 millones los primeros que van a recibir, que los tendrían que recibir hasta que tengan superintendente. Por eso es importante que el Congreso se apure con la elección y entonces ahí empiezan a hacer la ejecución. Por el momento no hay ninguna dirección o ninguna intendencia porque como todavía no está conformada y la autoridad todavía se está creando, pero inicialmente creería que tendrían que haber intendencias, la de asuntos internos que está dictada en la ley, y luego tendría que haber una de investigación, una de promoción, una administrativo financiero, todo lo que requiere una cooperación, todo lo que requiere una institución estatal. No está supeditado a ninguna institución, no es como una DIACO, digamos, que está supeditada al Ministerio de Economía. De hecho, parte de las mejores prácticas internacionales y dictadas incluso por la OCDE para que pueda funcionar una autoridad de estas es precisamente su autonomía. Había una iniciativa de ley que la quería supeditar al Mineco para que fuera como una DIACO
Personalmente creo que no era la mejor opción. De hecho, por eso es que hay muchas restricciones con el tema de Diaco. Qué bueno que no se aceptó esa iniciativa y por eso nos encontramos en esta reciente autoridad. Y con el tema de la auditoría, pues creo que igual están obligados, como cualquier institución pública, a tener su información, la redundancia pública, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que hacer un papel muy importante en la... ¿cómo decirlo? Solicitar la transparencia y buscar cuál es esa fiscalización ciudadana que hay que hacer. O sea, también tenemos que hacer mucho como ciudadanos y no es entendernos de estos procesos. Perfecto. Y bueno, ya ahora en base a tu experiencia y lo que pues, has ido estudiando y los casos que nos has mencionado, que has podido estudiar en otros países, ¿en qué consideras que beneficiaría o pues, va a beneficiar esta ley y esta nueva entidad a la población guatemalteca cuando ya pues, se tengan puesta en marcha, ya cuando, como mencionabas, ya estén pues el directorio conformado, ya se puedan comenzar a ejecutar las primeras acciones de la superintendencia como tal? ¿Y qué beneficia a la población? ¿Qué sectores consideras que podrían ser los mayores beneficiarios de esta nueva entidad? Bueno, ahí es muy interesante y algo que quiero aclarar es que no es que sirva para un sector en específico o que sirva para un grupo de empresas en específico, que muchas veces hay esa concepción errónea. Ha existido mucha desinformación en torno a esto y voy a decirlo con total propiedad, mucha desinformación llega a ser hasta ridícula en algún punto, porque primero decían que era para atacar a las grandes empresas, porque este grupo que estaba promoviendo esta ley era un montón de gente como que envidiosa o resentida, cuando realmente no es así. Muchas veces se tiene esa concepción, pero también después empezó a meter miedo diciendo que lo que iba a hacer era afectar a emprendedores y afectar a pequeños y medianos empresarios, porque entonces las empresas grandes iban a cooptar la superintendencia y después la superintendencia te iba a decir cómo vender los productos al precio que la superintendencia dice. Eso es total y completamente mentira. Y algo que hay que mencionar es que la superintendencia de competencia y todo lo relacionado a libre competencia no se encarga de buscar estructuras de mercado, se encarga de investigar prácticas. Y esas prácticas anticompetencia, todas estas fijación de precios o barreras de entrada, barreras de salida, no necesariamente las tiene que hacer una empresa grande, las puede hacer incluso una microempresa en un sector donde no deja entrar a nadie o alguna persona que tenga algunas prácticas que no sean correctas. Entonces eso es abierto para todo. Entonces un sector como tal no necesariamente, sino que va a la economía en general. Y algo muy importante ahí también sería pues que exista una denuncia. Igual la superintendencia puede hacer de oficio, digamos, sus investigaciones, pero también es muy importante que la población vaya apoyando con ese caso. ¿Y en qué puede beneficiar? Principalmente en los países donde hay competencia, lo que se ha evidenciado gracias a literatura y trabajos, investigación, es que la mejora va por 3 puntos. Principalmente precios de mercado, no necesariamente precios más baratos. Claro que es donde principalmente se puede ver el beneficio, ¿verdad? Cuando a veces, si sabemos que hay estructuras donde los precios están inflados, al ver que ahora van a tener que competir, principalmente lo hacen con precios más bajos, pero no necesariamente tienen que ser precios más bajos, son precios de mercado donde se va a pagar lo que vale un producto. 2, es la diversificación. Pasa muchas veces, y creo que Guatemala no es la excepción, y no voy a mencionar, pero creo que hay un sector muy específico donde podemos ver que hay pocas marcas, principalmente algo que tomamos los fines de semana. Hasta ahí voy a dejarlo, no voy a decir qué sectores. Entonces, lo que pasa es que ya estas barreras de entrada se empiezan a disminuir. Y uno de los puntos muy importantes es que esta superintendencia como primer mandato tiene el investigar y averiguar cuáles son esas principales trabas gubernamentales que muchas veces en sistemas como el guatemalteco están atadas a la influencia que pueden tener ciertos grupos económicos dentro de la legislación actual, leyes hechas a la medida o acuerdos gubernativos que la superintendencia esperaría yo que los vaya a evidenciar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hay más diversidad en el mercado. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a otros países vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi están ambas en el mismo anaquel sin competir una con la otra y no hay una exclusividad de venta en algún lugar. Es un ejemplo claro, creo que ese sí lo podía decir, perdón si mencioné alguna marca. Pero entonces eso es principalmente lo que veríamos, que es
Precios de mercado, diversificación y también el tercer punto, que es esa mejora al Estado de Derecho, al saber que hay prácticas que no pueden ser permitidas. Esa es una, genera más confianza. E incluso en estos países que se ha investigado es que esa confianza que se va dando en el mediano plazo, porque también algo que quiero mencionar es que no mañana van a estar sancionando porque sí requiere cierto tiempo, pero en el mediano plazo se ha visto mejoras en cuanto al tema de inversiones y en cuanto al tema de la generación de empleo, porque ya se sienten algunas empresas que pueden expandir sus operaciones o que pueden venir para acá, ya se sienten respaldadas con ciertas herramientas para poder iniciar operaciones o poder generar, valga la redundancia, más empleos, porque se sienten como más envalentonados de que ya hay una ley que les protege en algún caso de que estas prácticas se estén dando. Perfecto. Y ahora, antes de irnos al corte, así brevemente, ¿qué nos puedes mencionar por qué era importante para Guatemala tener este tipo de ley? Si no mal recuerdo, pues Guatemala es de los pocos y de los últimos países de aquí de la región centroamericana que pues ahora tiene esta ley. Entonces, ¿por qué era la importancia, además de pues cumplir con tratados internacionales, por qué era importante que Guatemala adoptara esta ley? Sí, bueno, como ya tú dices, había existido cierta presión de tratados internacionales, por ejemplo, la Unión Europea y muchas otras cosas. Está el Reglamento Centroamericano de Competencia también. Es muy importante porque el discurso últimamente en Guatemala ha sido dictado a temas de que sí, que más libertad de mercado y que libertad de empresas. Si genuinamente se está buscando que exista una economía de mercado en el país, si queremos mejorar las condiciones, si queremos que sea, digamos, una economía más dinámica, que no dependa principalmente de productos primarios o que no dependamos de remesas, que es algo que está pasando, que existe una dependencia muy grande de las remesas familiares, es necesario ir actualizando nuestros marcos, nuestros marcos regulatorios, nuestros marcos gubernativos, porque principalmente es muy importante que si queremos estar de cara a lo que el mundo está logrando o a meternos a competir en algún caso en el mundo, sí tenemos que mejorar muchas condiciones y por eso es que esto era importante. No solo hay que quedarse en el tema de la aprobación de una normativa de competencia, esto podría ser la base porque lo que nos genera es más y mejores empleos, lo que nos podría generar es un mercado muchísimo más dinámico, más, ¿cómo decirlo?, confianza en poder invertir. Entonces, principalmente ese era el punto inicial, o sea, ir actualizando nuestros marcos gubernativos para cambiar muchos temas que tenemos actualmente. No podemos pretender tener los mismos resultados si siempre hacemos lo mismo. Por eso es que era muy importante ver para adentro qué es lo que está en el país y qué cambios se necesitan. Esto, ¿por qué digo que es como que la punta de lanza? Porque esto ya empieza a generar más confianza, podría generar más confianza, podría generar inversiones nuevas y es una cosa muy fundamental en la competencia es que para poder competir ya en buenas condiciones no va a depender del tamaño o del tiempo que tenga una empresa, sino de la capacidad que tengas para innovar. Innovar en procesos productivos, innovar en productos, innovar en servicios y que poco a poco esa innovación va generando que otra empresa haga una innovación diferente o haga mejores innovaciones o que la otra se dedique más a mejorar sus procesos para bajar los precios. Entonces esa dinámica lo que va generando es un crecimiento económico más sostenido durante el tiempo. Este es el primer inicio, actualizar o crear en este caso un marco de competencia y como tú lo dices, sí éramos de los últimos. De hecho es muy curioso que el otro país que no tenía era Cuba, y que es un país con el que normalmente le han metido miedo a Guatemala, y también Haití, que eran dos países que están en condiciones bastante difíciles económicamente, no contaban con esta iniciativa de competencia. Y puedo poner otros ejemplos de la región donde hay conflictos, incluso Venezuela, incluso Nicaragua tenían una normativa de competencia. Y otra cosa que vale la pena mencionar es que bueno, Estados Unidos es de los países donde la competencia principalmente nació por los temas de monopolios en su tiempo, cuando existía Standard Oil y todas estas empresas muy grandes que tenían un poder bastante fuerte y que limitaban a la población. Entonces, esto es muy importante. La urgencia no era solo por cumplir con tratados, sino que la urgencia era para empezar a iniciar un cambio verdadero estructural y que nos permita ir poco a poco teniendo estas acciones y muchas otras cosas que hay que cambiar, algunos cambios en el sistema financiero, algunas otras cosas para generar un modelo, un verdadero modelo de desarrollo sostenible para el país y tener mejores condiciones que son súper necesarias y creo que nadie se opone a esto y que todas estas estén orientadas hacia el futuro, ya adaptadas a lo que el mundo está pidiendo, no quedarse
con marcos o regulatorios que son muy, muy antiguos y que responden a estructuras muy antiguas en Guatemala y que de ahí los resultados actuales. Perfecto. Bueno, vamos a irnos al corte, entonces vamos a regresar dentro de unos minutos para poder dar continuidad a esta plática, para poder seguir aprendiendo un poco más de esa nueva ley, lo que se viene para Guatemala, muchas dudas respecto a cómo va a funcionar. Estoy segura que pues, la población como tal tiene bastante expectativa de qué viene con esta ley, que a veces es un poco complicado de entenderla. Entonces vamos a seguir platicando y regresamos. Perfecto. Bueno, continuamos con nuestro programa de Diálogos Ciudadanos de día de hoy. Pues para las personas que nos están escuchando, vamos a seguir retomando la temática de la importancia de la nueva ley de competencia que se ha aprobado recientemente en Guatemala, que en este momento se encuentra en proceso de la entidad que esta ley viene a disponer para la población acerca de todo lo que es competencia de mercado. Y estamos aprendiendo y estamos dialogando acá con el licenciado Luis Pablo San José acerca de la importancia de esta ley, de qué trata, lo que se viene en el futuro para Guatemala con esta nueva ley y esta nueva entidad. Y continuando con el diálogo, preguntarle qué cambios se esperan a corto, mediano, a largo plazo con la entrada en vigor de esta ley. Si hay estimaciones, hay algún estudio en el cual pues se podemos apoyar para saber qué viene. Sí, claro. Bueno, en ese sentido, pues como tú mencionas, a corto, mediano y largo plazo. Aquí quiero hacer un punto muy importante. Si bien la ley se aprobó el año pasado, en noviembre, este año, a principios de año, pues como que entraba en vigencia, pero hay que mencionar algo muy importante. Al momento de aprobar la ley, y esto se podría mencionar que fue parte de una negociación política, pues porque siempre es así en el Congreso de la República y es normal y así pasa en todos lados, no solo acá, se dio un vacatio legis. ¿Qué significa esto? Que se dio un tiempo, más o menos, para poder entrar en vigencia con algunas tareas, por así decirlo, de esta institución. Entonces, el primer año es todo lo relacionado a la elección del directorio, del superintendente, conformar la autoridad como tal, y el tema de promoción, que es algo con lo que ya puede iniciar la superintendencia de competencia, que es hacer actividades y eventos. ¿Por qué no lo hemos visto aún? ¿O por qué no hemos visto que la superintendencia haga estas actividades? Porque pues precisamente tenemos esta situación de que el directorio no está conformado, porque el Congreso no ha cumplido con esta parte. Entonces, ahí nuevamente el llamado al Congreso de la República para que cumplan con este plazo. Entonces, el primer año es eso, y también está lo de la construcción del reglamento de competencia, que es la forma en la cual van a poder hacer ciertos procesos, cómo se va a conformar la autoridad y también cómo se van a manejar los casos y todo lo relacionado a esto. Una normativa que complemente lo que la ley no tiene contemplado. Eso es el segundo punto. Y el tercero es que también, una vez el superintendente, la primera tarea que tienen que hacer es iniciar esta, como te mencionaba anteriormente, investigación de cuáles son esos procesos, plazos, leyes, acuerdos que afectan la competencia en el sector público. Cuando estuve en Chile me mencionaron que esto era bastante beneficioso, que incluso ellos no tienen esa, ¿cómo decirlo?, ese mandato de investigar cuáles son las prácticas que el mismo Estado genera, porque pasa también que el mismo Estado genera alguna regulación que ya no valga la pena, alguna ley específica para beneficiar algún producto que en su momento se vio como un potencial de crecimiento económico, incluso algún beneficio fiscal. Todo esto lo tienen que investigar, presentar. Si bien la superintendencia no lo puede ir quitando, por así decirlo, sí pueden hacer esa tarea de incidencia para que sean las autoridades relacionadas las que puedan ir quitando esas regulaciones. Y aquí también nosotros como ciudadanos podemos jugar un papel importante pidiendo que eso se dé. Eso es en el primer año. Entonces, en el segundo año, que sería en el 2027, ya la autoridad tiene esa capacidad de poder iniciar tareas de investigación. No que las vayan a iniciar desde un principio, pero ya lo pueden hacer. Entonces ahí se cumple el vacatio legis de 2 años. Entonces, ¿qué es lo que esperamos en un corto plazo?
yo me atrevería a pensar que si hay alguna empresa que esté realizando este tipo de prácticas, para evitar desde ahora que no la vayan a sancionar en un futuro, empezaría a mejorar o a buscar una forma de ir disminuyendo esas prácticas o esas estructuras que podrían tener. Es algo que podríamos ver en un corto plazo. Y de la Superintendencia de Competencia, ¿qué podríamos ver en un corto plazo? Es que empiecen a hacer actividades de promoción. Actividades que, según lo que entiendo y por lo que he visto que han declarado los directores ya electos, quieren buscar otras instituciones como Ministerio de Educación para hacer programas de formación o programas de ¿cómo decirlo?, campañas de concientización, porque es muy importante. Y algo que me gusta mencionar es que la competencia tiene que ser un disuasivo, no un castigo como tal, sino que evitar que estas prácticas, al menos la gente piense que no están bien y que en un futuro no se vayan a dar, y que entonces, teniendo esa conciencia, podamos evitar que estas continúen. Entonces, en un corto plazo, pues, como te digo, la mejora de las prácticas, algunas empresas que empiecen a decir, bueno, esto no está bien, lo dejamos de hacer, y que empiecen las tareas de promoción de la superintendencia. En el mediano plazo, esperaría yo que con estas investigaciones que haga la autoridad de competencia y estas propuestas que estén presentando, si tenemos un mediano plazo de 3, 4 años, empiecen a disminuir todas esas barreras legales que ya existen en temas de competencia. Por ejemplo, si hay algún acuerdo que le da beneficio a un sector en específico, que se haga toda esa tarea de empezar a decir, miren, esto no funciona, limita la competencia, estos son los efectos. Entonces ahí empezamos a ver que se deroguen esos acuerdos, que se cambien algunas leyes. Esperaría yo que eso fuera lo que se hiciera, y ahí es donde también nosotros tenemos que jugar un papel muy importante, y lo repito nuevamente porque es fundamental el identificar por qué lo está presentando la superintendencia. Si tiene algún fundamento, nosotros como sociedad también apoyar desde nuestro lado, no necesariamente con esa postura, sino de nuestro lado, de que estas actividades o que estas cosas pasen y se vayan disminuyendo esas barreras burocráticas, si lo queremos ver así. Y en un largo plazo, pues posiblemente, y quiero creer que es así, que veamos sanciones. Esperaría que no sean tantas, porque quiero creer que las empresas van a adaptar sus prácticas desde un principio para evitar hacer eso. Y lo que veremos en el largo plazo no solo son las primeras sanciones, sino que también veremos mejoras, como mencionaba, en temas de precios de mercado, no necesariamente más bajos, pero precios de mercado, entrada de nuevos competidores y más diversificación en un mercado de productos y servicios. Con respecto a lo que me menciona, si hay estimaciones del impacto, no necesariamente para Guatemala, pero hay algunos estudios, por ejemplo, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, o del Banco Mundial, y también creo que la CEPAL tenía por ahí algo, ahorita no me recuerdo, donde sí evidencian que los países donde la competencia inició y después de 10 años se ha visto un crecimiento en el Producto Interno Bruto, es de 0.05, pero eso ya es bastante, pues, en términos de Producto Interno Bruto. Estamos diciendo que subiría casi la mitad de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Si ahorita estamos en 4.5, podría subir a un 4.8 o 4.9, entonces, lo cual es beneficioso porque significa que una economía está más dinámica. Y también se ha visto, como ya mencionaba antes, que por esta diversificación, esta entrada de nuevas empresas, ha visto incrementos entre el 10 al 15% del empleo. Para el caso de Guatemala, como tal, ahorita no es como que se pueda medir el impacto, va a tener que ser más adelante, y en ese caso nosotros, como iniciativa Compite Guate, lo que sí queremos hacer es una especie de observatorio de competencia donde veamos cuál ha sido el avance principalmente de estas regulaciones, para ir viendo si de verdad está siendo efectiva, por así decirlo, la tarea que puede cumplir la superintendencia en este lobby, o cualquier cosa relacionada a que estas regulaciones se vayan disminuyendo, y más adelante, con un poco más de información, poder ir midiendo cuál ha sido el impacto. ¿Se puede medir si ha habido un impacto económico? Sí, pero por ahora en Guatemala específicamente no se puede, porque la ley ni siquiera está conformado el directorio. Pero sí va a haber más información de eso más adelante, y nosotros como Compite Guate, que es una entidad que une a varias otras entidades, sí planeamos hacer ese impacto, y desde ya, pues, si estamos en la capacidad de presentarlo aquí con ustedes, lo haríamos con gusto. Perfecto, vamos a estar atentos ahí entonces a ver qué contenido pues, publican. Ahora que mencionas esto de costos de mercado, no sé si nos podrías explicar de qué trata, o sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de costos de mercado? Sí, bueno, precisamente uno de los principales riesgos que se ven cuando no existe una ley de competencia, y que son de los principales casos que pasan y son de las prácticas más comunes, es esto de inflar los precios. Muchas veces, como mencioné en el segmento anterior,
Si tenemos dos empresas que venden el mismo producto y servicio, es más fácil para ellos ponerse de acuerdo y subir el precio al mismo tiempo, bajarlo al mismo tiempo. Entonces, puede ser que haya en Guatemala algunos precios, puede ser que estén inflados. Entonces, cuando me refiero a precios de mercado, es que sean precios que no estén necesariamente altos de forma artificial o porque alguien quiso subirlos porque se puso de acuerdo con otro, sino que respondan a mercado. ¿Qué es lo que pasa cuando digo esto? En economía, por lo general, y aquí me hubiera encantado poder tener una presentación, tenemos la curva de oferta y demanda, y esas en algún punto se llegan a unir. ¿Qué significa eso? Que es la oferta y la demanda, que es donde lo que están ofertando y lo que están demandando llega a un punto en común, que es como un punto de equilibrio. Lo mismo pasa con los precios. Cierta cantidad de productos que estás vendiendo se venden a diferentes cantidades dependiendo del precio, y llega a un punto donde el precio y la cantidad se unen, y ese es el precio de equilibrio del mercado. Lo más cercano al precio de equilibrio del mercado que podamos tener es lo que nos va a generar tanto beneficios al productor como al consumidor. Entonces, muchas veces, si tenemos precios inflados más altos, eso nos distorsiona por completo el mercado. ¿Por qué? Porque no estamos obteniendo, puede que nosotros no estemos teniendo el beneficio de ese producto o servicio, pero como es algo que tenemos que consumir o no tenemos otra opción, de todas formas pagamos ese sobreprecio que nos resta a nosotros bienestar. Entonces, en ese caso, lo que estamos logrando con una normativa de competencia es que al no poderlos inflar artificialmente porque es prohibido y porque podrías tener una multa, esos precios se van ajustando principalmente a mercado, y ahí es donde tenemos, ¿cómo decirlo?, ese beneficio para productores y consumidores, porque llegamos a ese punto específico o a ese precio que sí es de mercado. Ok, súper. Bueno, y ahora hablando un poco también, yo creo que le habías mencionado que pues sería bueno abordar el tema de cuáles serían como los desafíos para la implementación de esta ley, o cuáles serían los riesgos, por ejemplo, al momento de que ya esté conformado pues el directorio y ya comiencen como tal con sus funciones. Sí, no, de hecho hay riesgos, pues puntualmente, ¿verdad? Uno de los riesgos más grandes que podemos identificar es precisamente lo difícil que va a ser ese cambio de dinámicas y ese cambio de mentalidad. No solo se trata de estar combatiendo, por alguna manera de decirlo así, prácticas, sino que también existe una percepción en la población, y que esto ha sido alimentado precisamente por lo que te mencionaba de la desinformación que se gira en torno al tema, lo cual es muy lamentable. O sea, he escuchado una desinformación tremenda. Una vez escuché en un programa de radio, no voy a mencionar cuál fue, diciendo que todos estos eran conceptos inventados y que esto era una agenda globalista, cuando genuinamente son conceptos que llevan años probándose, que tienen ¿cómo decirlo?, un background matemático y económico muy, muy fuerte. Por eso es que también es una materia en la que muy poca gente se especializa a veces, porque sí tiene una carga numérica muy grande. Es difícil, te lo digo por experiencia propia, es difícil, pero sí, es una ciencia que está totalmente sustentada, ¿no? Entonces, pero es más fácil la desinformación, ¿verdad? Y asustar con el petate del muerto, lo digo yo. Y muchas veces se va mucho en el aspecto ideológico, tanto de un lado como del otro, lo cual también genera muchas complicaciones. Entonces, inicialmente, la desinformación es el primer detalle que esta normativa verá, o todo lo relacionado a competencia verá como un gran desafío. Ahí es donde la superintendencia tiene que hacer un gran trabajo justificando, por así decirlo, su trabajo, el que es la competencia, y nosotros también como institución, como Compite Guate, hemos abordado bastante a ir derribando estos mitos que existen alrededor de esto. Tenemos muchos videos ahí en nuestras redes sociales de Compite Guate, donde explicamos cuáles son los beneficios, qué es y qué no es la normativa de competencia, porque precisamente eso es lo que se requiere, y estarlo haciendo constantemente. Entonces, el primer desafío es eso, la desinformación es tremenda. El segundo, pues, es que muchas veces esto se ve como normal. Muchas de estas prácticas se ven como normales. Como ya decía, se cree que es la ley del más inteligente, del más vivo, del más listo, cuando realmente son prácticas que están prohibidas en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ese cambio como de mentalidad en el tema de hacer negocios va a ser muy difícil en algunos aspectos, en otros no tanto. Aunque me atrevería a decir que de repente sí, o sea, siempre va a ser un reto, pero últimamente he visto que hay muchas ¿cómo decirlo?, instituciones que han estado empezando a buscar formar gente en este aspecto. Nosotros como Compite Guate lanzamos un diplomado en libre competencia y
y pues lo dejamos abierto. Tuvimos mucho interés de muchas personas. No pudimos darnos abasto para cubrir a las 400 personas que quisieron tomarlo, pero vamos a ir haciendo más cohortes. Pero existen otras opciones, ¿verdad? Más orientadas al tema de cómo prestar estos servicios y todo lo demás, pero eso explica que pues al menos ya es algo que se contempla como que ya vino para quedarse. Pero sí nos enfrentamos a esos riesgos de que muchas veces haya ciertos sectores, ciertas empresas o ciertas, ¿cómo decirlo?, asociaciones que no quieran cambiar bajo ninguna circunstancia, y entonces ahí es donde empieza esa fricción, porque es una forma incluso de vivir o de una forma de hacer negocios aprovechándose de este tipo de prácticas. Esos son los dos retos principales. Y el tercero, podría decirse que también estas autoridades lo que requieren es un tema presupuestario grande en muchas ocasiones, porque requieren de mucha tecnología. Está el caso de Brasil, por ejemplo, que tienen un software que utiliza inteligencia artificial, que lo que hace es alimentar diversos patrones de compra, de venta, de negociación, y eso hace que se puedan evidenciar estas prácticas. Aquí la primera, ¿cómo decirlo?, tarea que tiene la superintendencia es cómo justificar esa necesidad que va a tener. Yo sé y entiendo que como guatemaltecos muchas veces vemos que las instituciones no responden como nosotros quisiéramos, entonces por eso es que es un reto muy grande para esa institución que pueda demostrar y evidenciar que lo que se está utilizando en ella, lo que se está gastando es de beneficio para la población, y va a ser un poco difícil porque muchas veces estas sanciones o estos temas que aborda la competencia llevan tiempo para poderse solucionar, pero ahí es otro de los principales desafíos que se puede enfrentar. Entonces, para resumirlo, tenemos la desinformación, el temor al cambio o la negativa al cambio en la forma de hacer negocios, y tercero, pues que pueden haber limitaciones presupuestarias que las mismas autoridades pueden tener, pero en un inicio pues también podrían buscar cierta cooperación internacional, la misma autoridad de competencia, y eso les podría ir ayudando para poder ir generando esta credibilidad que necesitan. Ok, súper. Y ahora, bueno, creo que lo has mencionado así, pues brevemente, pero quisiera hacerte la pregunta de qué escenarios podrían derivar de esta ley respecto a la presencia de pues, monopolios ya existentes, o como tú mencionabas, pues que las empresas ahora van a tener que adaptarse, ¿verdad?, a esta normativa para evitar recaer en prácticas anticompetitivas. Por lo que entiendo, la superintendencia va a ser la encargada de establecer pues las sanciones en caso de identificar estas prácticas. Pero digamos que qué escenarios se podrían prever o pues se podrían indicar que podrían suceder en caso de la presencia de este tipo de prácticas que ya existen en la actualidad, esas empresas que ya están clasificadas dentro de Guatemala, o bueno, se tiene la clasificación, si digamos la gente lo sabe, de esa presencia de monopolios que existen. O sea, ¿habría algún tipo de sanción ante estas acciones con las que ya se encuentran, o es de esperar a ver qué la superintendencia, cuál va a ser la tipificación que hace? No, digamos en este caso hay que hacer una mención entre la diferencia entre el derecho de competencia, principalmente sajón, que estamos hablando inicialmente Estados Unidos, Reino Unido, y el latino. La diferencia es que principalmente, como te decía, no es que vaya a investigar estructuras de empresas como tal, no es que vaya a decir, este es un monopolio, no, y hay que partir la empresa a la mitad, no, eso no es así. En Estados Unidos es más normal que esas cosas pasen, pues derivado de la experiencia que ellos tienen, ¿no? Y algo que me gusta mencionar es que estas mismas leyes van a ir respondiendo a la estructura económica de un país y se van a ir adaptando conforme el tiempo. Es de las pocas normativas que se van actualizando constantemente. Entonces, ese es un punto inicial. No es que vayan a venir a decir partan esta empresa a la mitad o véndanla en 3 partes. No, eso no es así. Pero lo que hace esta normativa es evidenciar esas prácticas. Y si estamos frente a un monopolio, si lo quieres decir así, que es el ejemplo que pusimos, que no solo es una estructura grande y complicada, sino que también genera barreras de entrada, no deja que nadie más entre, utiliza su poder de mercado para bajar precios y así sacar competidores, o a los que van entrando, y si son pocos y pequeños, les dice, bueno, mucha, vendemos todos al mismo precio. Ahí es donde empiezan esas sanciones, esas prácticas. Y la principal sanción, pues como sí, es económica, está basada en salarios mínimos. Y algo muy importante también que hay que mencionar es que esta va a depender, en Chile lo que pasa es que se mide cuánto fue el efecto que el mercado
perdió, o sea, cuál fue el efecto económico, cuánto perdió el consumidor y todo eso. En este caso, pues lo que va a ver es también el tamaño de la empresa. No es lo mismo poner una multa grande a una empresa grandísima que tiene 5,000 empleados que ponerle a una que tiene 10, ¿verdad? Entonces, esa consideración también está dentro de la ley, que esa sanción responda a la estructura de la empresa y a la capacidad que tiene para pagar. Entonces, inicialmente, si estas estructuras existen y si están haciendo estas prácticas, se van a sancionar, y la forma en la cual vamos a ver esa como decirle, no destrucción, pues, pero que se va a ir disminuyendo esa estructura que podría tener una empresa grande, es que no solo se sanciona, sino que se le ordena que deje de hacer esa práctica. Tendría que dejar de hacer esa práctica, porque si vuelve a incurrir en la práctica hay otra sanción, y así te vas poco a poco. Que ya esas barreras de entrada sean disminuidas y que poco a poco en el tiempo vayan ingresando más y más, y que sin importar el tamaño que tenga la otra, pues van a haber otras opciones dentro del mercado que no van a verse limitadas y que no pueden tener esas complicaciones más adelante. Eso es una forma orgánica de ir generando una disminución del poder que pueden tener estas empresas, por muy grandes que sean, y que en el largo plazo ya va a llegar un punto en el cual ese tamaño va a irse disminuyendo poco a poco. O sea, va a ser una forma orgánica en la cual una estructura monopólica, oligopólica, se va a ir disminuyendo, y vamos a ver cómo es que funciona. Cuando digo en el largo plazo, estamos hablando de un periodo largo, de 10, 15 años, y yo sé que cualquiera diría, no, pues que es mucho tiempo, pero pongámonos a pensar que son condiciones que serían peores si se mantuvieran en la situación actual, ¿verdad? Si en algún caso se estuviera dando. Y así es como funciona la economía. Genuinamente los cambios se ven a largo plazo. A mí me gustaría que fueran, o sea, claro, hay acciones que pueden dinamizarla inmediatamente, pero por lo general esas mejoras se ven en el largo plazo. A mí me encantaría que fuera automático e inmediato, pero así es como lamentablemente como funciona, si lo queremos ver así. Pero las acciones que se verían principalmente sería sancionar esas prácticas que están incurriendo, y que en el largo plazo pues permita la entrada de otros competidores. Perfecto. Ya para cerrar la última pregunta, bueno, ahora que nos encontramos bajo este escenario de pues que pues la coyuntura nos ha estado pasando factura respecto a todas estas las deportaciones que han habido de migrantes, como tú mencionabas, las remesas acá en Guatemala son un pilar bastante grande de la economía, y otro pilar que podemos mencionar y que ahora pues considero que va a ser como una vía en la cual se podría aprovechar es la inversión extranjera que puede venir al país. Todas esas personas también que están siendo deportadas y que vienen con otros tipos de habilidades y dignificación. ¿Cómo consideras que esta ley puede influir en esta inversión extranjera? Que como tú creo que lo mencionaste igual, que había como ese malentendido o pues mala información respecto a cómo podría impactar en esas empresas nuevas, ¿verdad? ¿Cómo ves tú ese escenario? Sí, claro. Y como mencionaba anteriormente, lo que genera es mejoras en el Estado de Derecho, en el clima de negocios, podría generarlas también al ver que la superintendencia es independiente, que no responde a ningún interés económico como tal. Las empresas van a ver que es una herramienta muy fuerte para poder invertir. Entonces, al tener esas herramientas que pueden defender de alguna manera su inversión, van a querer venir más adelante. Guatemala genera mucho interés en temas de inversión. Te puedo mencionar por la posición geográfica, la apertura que tienen tratados principalmente relacionados a Estados Unidos. Si bien ahorita nos encontramos en una situación geopolítica difícil, ¿verdad? No es lo mismo que te pongan un arancel de 35% o de 45% en un país como Vietnam, por ejemplo, y que encima está lejos de Estados Unidos, a que tengas un 10% en Guatemala y que incluso te puedas ir por tierra para ir. Eso es una ventaja bastante grande, pero sí, muchas veces pues nos enfrentamos a limitaciones como estas, falta de certeza jurídica, pero si tenemos leyes como estas y muchas otras que hay que ir actualizando, cambiando o agregando conforme vaya el tiempo, lo que te genera es eso, una intención de querer invertir acá, por ejemplo, que está más cerca y te trae mejores beneficios, y ahora ya está protegida de alguna manera un poco más tu inversión. Esa es una. Con el tema de las remesas, como te decía, existe una dependencia muy grande de las remesas, prácticamente es el motor económico de este país, lo cual no es bueno. No debería de verse las remesas como un logro, como lo ha hecho el gobierno en algunas ocasiones, decir que es un logro que van a entrar esta cantidad de remesas, porque hay gente que se está yendo porque no tiene ninguna otra opción. Entonces, si vemos esto como un incremento en la inversión extranjera directa, habrían más empleos, y en el largo plazo, si ya no está concentrado el poder en empresas grandes que manejan ciertas estructuras, lo que va a ir viendo es una mayor innovación, y eso va a ir generando mejores empleos, incluso no solo cantidad sino calidad.
y entonces en un mercado dinámico las cosas tienden a responder valga la redundancia, al mercado, y ahí veríamos incrementos en algunos salarios específicos o en algunas otras cosas, y principalmente un incremento en la necesidad de mano de obra. Entonces sí se puede ver beneficiada la inversión extranjera, pero como te digo, tenemos que hacer nuestro papel también como ciudadanos, tener el ojo bien puesto en la institución de competencia, saber qué es lo que están haciendo, a quién responden, si es que en algún caso están respondiendo a alguien, y lo ideal sería que respondan a la población, y no solo en la superintendencia de competencia, sino que hay que hacerlo en muchos otros espacios donde el Estado y la economía juegan un papel muy importante, el Ministerio de Economía, los COCODES, los CODEDES, los comunes, todo esa estructura que va relacionada al tema de economía tiene que ser revisado por la población y estar en constante fiscalización. Entonces, esa mejora en la inversión extranjera directa puede venir precisamente por esa certeza que genera la institución. Hay que buscar que continúe siendo independiente, que no responda a ninguna presión y que estén haciendo el trabajo que tienen que hacer tanto en promoción como en investigación. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Con esto cerraríamos el programa de hoy. Te agradecemos por tu disponibilidad a poder hablar de esta temática que pues se viene para Guatemala ciertos cambios y hay que estar siempre atentos y atentas. Te agradecemos mucho y pues seguimos con los programas habituales los días jueves desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. Les invitamos a que sigan atentos y nuevamente gracias, Luis Pablo, por tu disponibilidad. No, a ustedes, y que sepan que estamos a la orden para próximas ocasiones, y les invito a que nos busquen en Instagram como Compite Guate y en Twitter también, y ahí pueden encontrar toda la información que tenemos relacionada a esta temática. Gracias, feliz día. Feliz día.